Hola amigos y amigas, pues soy Dampi y aquí estamos de nuevo en un nuevo directo de asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie, asesinato en el Orient Express. Y bueno, pues después de descubrir que al señor Becker, ¿no? Se llamaba Becker, le dieron 40 millones de puñaladas, pues ahora tenemos que hablar con un montón de gente que están... Ratchet, no Becker, Ratchet. Tenemos que hablar con el mozo de Ratchet, el secretario de Ratchet. Tenemos que hablar con el señor Michel, ¿no? Ya hablamos con él. ¿No? Sí. Y con la señora Jugar. Pues ahora tenemos que hablar con el mozo de Ratchet y con el secretario de Ratchet. Así que, bueno, que recordáis el último gameplay, nos volvimos medio locos. Para poder descubrir la última de las pistas, que nos volvimos un poquito locos, que era la fotito del gato. Vale, pues estos no son, esta tampoco es, este señor. Bueno, ahí vamos. I still have many questions that must be answered. I will report to you as soon as I can. No te preocupes, yo te voy contando. Esta mujer. Muy buenas, Albino, ¿qué tal, compañero? Aquí estamos, a ver si encontramos el regreso del gran Hércules Poirot. Y ahora, como decía antes, pues estamos... A ver si descubrimos... No, bueno, a ver si descubrimos... No, a ver si hablamos con el mozo de Ratchet y con el secretario de Ratchet. I'm sorry. There's nothing I can add to what I've already told you. Tú tampoco, pues a ver si encontramos a estos dos. Nada, aquí seguimos atascados en la nieve, no parece que pase nada. Así que vamos a ver si encontramos a esos dos tipos. Restaurante, ¿estarán aquí en el restaurante? No. Pues estarán en la zona de... No, almacén no. Hostia, espérate, pues entonces he ido al revés. Ah, he ido al revés. Como tuviéramos que ver algo aquí en la nieve acercando el túnel y tal, lo llevamos crudo, ¿sabes? Agüita si tenemos que encontrar aquí. Me he ido al revés. Claro, estará en segunda clase. Me he ido a buscar segunda clase para la zona del bar, de la cafetería. Me he ido al revés. Sí, que compartir cena con uno de ellos, sí, es cierto. Pero ya que quise olvidarlo enseguida, no fue algo muy agradable. Sí que además decía, ya está en la habitación, digo, no, ya me han cambiado. Sí, exactamente. Se lo restregamos cuando tiene nuestro camarote. Pero bueno, sí, me he ido al lado contrario. Vale. Poirot, si corres un poquito tampoco pasa nada, majete. Pero bueno. Nada, tú a tu ritmo. Tú eres el detective. En segunda clase es aquí, ¿ves? Me había ido para el otro lado buscándolo. O sea, sabía que quería ir a segunda clase, pero no encontraba... Vale. 106, 105... Vale, aquí... ¿Quién hay aquí? ¿Tú quién eres? Edward Masterman. Oui. May I ask you some questions? I can barely talk. I have a terrible toothache. We have a doctor on board the train. Es cierto, tenemos un médico. I use essential oils. Aceites esenciales. Flask of clove oil in my box. I would be grateful. Que te tengo que buscar yo el aceite. I will help you. Ah, bueno, lo que faltaba ya. O sea, le tenemos que preparar el medicamento a este gañán. Bueno, pues nada, a ver. Hostia, tú. By the smell, I think that the jojoba oil spilled on the other bottles, leaving their labels illegible. I must find another way to find which one is Masterman's toothache remedy. O sea, tenemos que hacerle el remedio ahora sí. Scale is soaked in jojoba oil. It's unusual.
Que es inservible. This old scale will do the job. Pero si el de Yoyoba está jodido y es el que más necesitamos. To start, I must first arrange the vials from the lightest to the heaviest. Ah, vale. La más ligera, la más pesada. Vale, la roja es más pesada que la verde. Y que la negra. Vale, la azul es la más pesada, ¿no? La amarilla. Vale. Ahora vamos a ver si la amarilla es más pesada que la azul. Este está aquí. La amarilla es más pesada que la azul. O sea, la amarilla sería esta. La azul es esta. Entonces, la amarilla sería el yin yang. La azul la almendra. La roja sería el clavo. Vale, y ahora tengo que ver cuál de estas dos pesa más. La verde. Así que la verde. Y esta. O sea, creo que está bien colocado. O sea, sería... así. ¿No? Ya está, ¿no? ¿Al revés? No. Ah, espérate. Del más ligero... Ah, que tiene que ser del más ligero al más pesado. Ah, leches. Pues vamos a ver. Ah, vale, vale, vale. No, pero ¿qué pasa? Vaya, mierda, me lo ha movido todo. Pero... vale, pero sería amarilla, azul hemos dicho que era almendra, la roja y esta, ¿no? Esto hemos dicho que era... ¿Cuál era más pesado de estos dos? Este. O sea, el más ligero es el negro. Y luego este. Y luego juraría que era rojo y luego azul. Sí. Rojo. Negro, verde, rojo, azul y amarillo. Sí, pues ya está. ¿Y ahora qué hay que hacer? Ya está, ¿no? Vale, a ver, espérate. Espérate. To start, I must first arrange the vials from the lightest to the heaviest. Negro, verde, rojo, azul y amarillo. Claro. A ver, joder. Esta es más ligera que esta, ¿verdad? Sí. ¿Y qué esta? Sí. ¿Y qué esta? Sí. Pero que esta no. Pues es un hecho. Entonces, esta es más ligera que esta. Sí. Esta es más ligera que esta. Sí. Y esta es más ligera que esta. Ah, no, es más pesada la azul. Ah, vale, pues lo habíamos colocado mal. Vale, 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 lo habíamos colocado mal. ¿Cuál es el aceite de clavo? A ver, la más pesada es el ylang ylang, es de cajón. La otra, la que se le coge muy poquito, es la almendra. Esta es almendra. Pues
pues lo mirábamos aquí, no parece, bueno, no sé, almendra, ¿no? Luego esta sería clavo. Lavanda y yoyoba. Una de estas dos es lavanda y yoyoba. Porque a la que más se le ha quitado es a la de limón. O sea, es la que menos queda, ¿no? La más ligera. La que ha dicho que se ha roto ha sido la de yoyoba. O sea, que ahora que ha dicho que tengo que saber cuál es la de... Ay, me he perdido. La de yoyoba, ha dicho. Pues sí, tiene que ser esta. Clavo, tengo que saber cuál es clavo, la roja. Ah, clavo. Ah, vale, vale, pues ya me había liado yo. Clavo la roja, sí, sí, claro. Estaba yo, me he liado. A ver, vale. Sí, clavo, sí es verdad, se lo hacía mi madre a mi hermano para la muela. Me he ido a la yoyoba, no sé por qué. Venga, anda, películas. Yes, sir, that is correct. Were you told that your employer was murdered? Yes, sir. A very shocking occurrence. Yo creo que es canadiense. Diría que 39. Y ese... No, ha dicho que este es el mozo, ¿no? O este es el secretario. Joder. Pues será estadounidense. Eso. El mozo. Sí. Hombre. Hemos fallado, hemos fallado. A ver, la noche del crimen. What hour did you last see Monsieur Ratchet? It must have been around 9 p.m., sir. That or a little after. I went to bed around 10:30 p.m., same as the person who shares my room. ¿Quién es tu compañero? Foscarelli. He almost immediately began snoring. What did you do then? I read, sir, and I spent a while soothing my pupils with clove oil and listening to snoring. Did you hear anything during the night? Yes, my roommate's snoring. Vale. ¿Usted fuma? Yes, sir. I have a cigarette now and then to relax. Pero solo de vez en cuando. Vale. Tell ¿Y Ratchet? me about your employer, Monsieur Ratchet. I've been working for him for 9 months. I should not wish to speak ill of the dead, but he was not a gentleman. No era un caballero. Did you know that he had enemies? Yes, sir. I Joder. heard him discussing some threatening letters, sir, with Mr. MacQueen. Did he mention these letters to you? He had been reading a letter when I came in. He asked me if I was the one who put it in his compartment. I told him that I had done no such thing, and he should report it to the police at the next station. How did he respond? He laughed, sir. You're joking. No joda. I do not know. Forgive me. I can see you do not. Was he taking sleeping pills? Always when traveling by train, sir. He said he couldn't sleep at night. Last night he asked me to give him 2. I did so, along with a glass of water. He dissolved them in the water. Did you see him drink the water? No, sir. I left right after I gave him the pills. Sí, es verdad que vimos algo de las pastillas en el vaso, pero ahora está diciendo este que se las dio el adrede, sí. No. He finds smokers disgusting. Can you tell me again why you gave sleeping pills to Monsieur Ratchet? Yes. I gave him the pills because when he takes the train, he has trouble sleeping. The letter must have worried him. He specifically asked me to prepare the sleeping pills. I didn't see him drink the water with the pills in it. Cuando deja entrar tiene problemas para dormir, la carta debió de preocuparle y me pidió simplemente que le preparara pastillas para dormir. ¿Cuál es mentira? Yo creo que esta. Yo no creo que este hombre tenga problemas para dormir. What evidence can help me prove he's lying? Ah, pues igual es esto. Monsieur, I believe you are not telling me the truth. What? How can you say that?
Agenda, alma, agenda, grito durante la noche. Hostia, tú. Grito, no se había dormido, lógicamente, ¿no? Después de las pastillas. Claro. Exactamente, claro. He asked me to make his drink for him. Maybe he drank it later. That's true, but it doesn't explain why Ratchet would want to take sleeping pills later that night. No tiene sentido. La agenda. He asked you for sleeping pills when he had a meeting written in his agenda. I am very sure he had no meeting planned for the middle of last night. Eso es cierto. The man is right. The meeting in his agenda is not that bad. ¿Y el arma? Received threatening letters. One, it seems, last night. Did you know he had a gun under his pillow? And even asked for my help to watch over him? I find it strange that he asked you for sleeping pills. Es raro, sí. He was afraid for his life and prepared to defend himself. I'm sure I don't know. Maybe to calm his nerves. Maybe out of habit. It makes no sense. Wait, please. Isn't it possible that Mr. Ratchet asked me to prepare the pills, but didn't plan to drink them for some reason? It is possible. But I am a student of character. No tiene sentido que te pidas pastillas para no tomárselas. You describe is not the man I met. No. You'll excuse me, my toothache is getting worse. Ya, está empeorando, ya está con el cuento. Prepare your own clove oil. ¿Qué hocico tienes? Ah, me has intentado engañar, pero yo soy Poirot, Hércules Poirot. No me dejo engañar fácilmente por tretas asquerosas. Pero bueno, ya te pillaré. Todavía no tengo muchas pruebas contra ti, pero las tendré. ¿Y aquí estará el otro? Sí. Vamos a ver si hay algo aquí. No hay nada. I believe I am addressing Monsieur Hector MacQueen. Sí. I beg your pardon. Oh, sorry. Just an expression. My father used to say. You must have had Sí. an interesting childhood. I am El secretario. No need to be modest. You're a detective. You are Monsieur Ratchet's secretary? I am Mr. Ratchet's secretary. Just over a year. I mainly take care of translating certain texts for him. Mr. Ratchet only speaks English. Prepare yourself for a shock. Your employer, Monsieur Ratchet, is dead. So they got him after all. What do you mean? You are assuming he was murdered? I know he had enemies. No te ha sorprendido, ¿no? No se ha sorprendido nada el Héctor este. Joder, eso es sospechoso, ¿eh? O sea, trabajaba para él y no sabían más. Ni se ha inmutado, ¿te has dado cuenta? Sí, sospechoso número uno. Do you still have them? I have one. Calculador. Monsieur Ratchet had asked for my help. Asked you? No, I didn't know. He knew he was in danger. When did you last see him? Last night around... Aquí le visteis todos a las 10 de la noche, no me jodas. Like your employer, Monsieur MacQueen? No, I did not. He was, I'm sure, a cruel and dangerous man. Todos dicen que era cruel y peligroso. No, o sea, lo quieren matar todos. Can you tell me your movements last night? ¿Qué hiciste? My apartment. I read a little. In Belgrade, I went out onto the platform to smoke, but it was cold. I quickly went back in. I then went to Mr. Ratchet's compartment to take some dictation for him. I left around 10 o'clock. I saw Captain Arbuthnot. We ended up chatting. Then we went out on the platform to... No, en Vinkovsky no saliste. He left Estás mintiendo. 2 o'clock. En Vinkovsky salió el Michel y estaba solo. Monsieur MacQueen's story with Captain Arbuthnot. Vinkovsky salió el Michel, me dijo a mí. Todos deben fumar y duermen, sí, verdad. Diario de Ratchet. I found a diary in Monsieur Ratchet's safe. Did you know about it? I kept a business appointment book, but I know he had a personal diary as well. That looks like it. Are you a smoker? Yes, I smoke cigarettes. I've tried to quit, but no luck. O sea, cigarrillos. Give me this letter. Of course, here it is.
Ha llegado tu hora. ¿Y eso es lo que le tenías que traducir? Pues tampoco me parece tan... Ha llegado tu hora. Vale. ¿Has fumado Ratchet? Ya sé que no, pero cuéntamelo. No, he hated the smell of smoke. Vale, en eso están de acuerdo entonces. Vale. Una traducción precisa. Vamos a ver los nodos estos. A ver, porque es lo que nos... Ratchet habla con el señor Mitchell. Ratchet apareció en francés durante la noche del crimen. A las 10. No. Es mentira. Think, Poirot. No, I don't... no. Ratchet solo habla inglés, dice. No. No. Se habla inglés y francés. Ah, no habla. No fue quien habló. Entonces, Think, Poirot. ¿no? This is wrong. Joder. I do not... Claro, Ratchet no contestó. Ay, claro, sí. Ah, pensaba que la había hecho esta. El asesino hizo parecer a Ratchet seguía vivo a las 0:37. The murderer may have impersonated Ratchet by calling Monsieur Michel. O sea, que sería un hombre. It seemed that Ratchet was still alive at 12:37 a.m. My little grey cells did not let me down. O sea, a las 0:37 ya estaba muerto Ratchet. Más muerto que todas las cosas. A ver. Ratchet se toma los tranquilizantes. Si no entra a la habitación de Ratchet, la mata con el arma y la esconde bajo la almohada. Significa un crimen pasional con un cuchillo. Espera el descanso de Monsieur Michel para salir de la habitación. Ratchet se toma los tranquilizantes. El asesino entra a la habitación de Ratchet, lo apuñala un cuchillo, llama a Monsieur Michel para que parezca que Ratchet sigue vivo. Abre la ventana para huir, pero el tren está detenido por la nieve. Espera el descanso de Monsieur Michel para salir de la habitación. Llama a Monsieur Michel para que parezca que Ratchet y abre la ventana y escapa. No, yo creo que es esta. Yo diría que es esta, porque no ha salido por la ventana y aquí no habla nada de salir por la ventana. Pero aquí pone crimen pasional, no sé qué, yo creo que es esta. That's Sí. the right answer. Bien. Vale, a ver, es que hay que mirarlo todo porque si no nos vuelve a pasar lo del otro día. Informa de la situación a Book. Vale. Señor MacQueen, ¿es sospechoso? Joder, la verdad es que sí, yo diría que sí. This is the most likely answer. Pero porque me ha mentido. Y este Masterman, este es el frío como el hielo. Este es más sospechoso todavía. I choose to go this way. O sea, hay muchos sospechosos ya. Empieza a haber muchos sospechosos. Pues tendremos que ir a hablar con Book. Esto no se puede abrir. Ah, sí. Joder. Aquí, ¿esto qué es? Ah, informa de la situación a Book. Este es. Iceman, sí, Iceman ya te digo. Ese es el más probable que lo haya hecho. Menudo tío de frío, macho, de hielo. Oye, que ha matado a tu jefe. Vale. Que ya me lo imaginaba. Que le pique un pollo el tío. O sea, es que ni se ha inmutado el tío. Es que no ha tosido siquiera, vamos. No me jodas. Informa a Book. Vamos a buscar a Book. Y vamos a ver. Pero bueno, aquí ahora mismo tenemos 3 sospechosos. No, 2 sospechosos, ¿no? Dijimos, o 3. Porque a la mujer esta de al lado también la pusimos sospechosa. A Michelle creo que no. Pero de momento tenemos 3 sospechosos. Muchos sospechosos, digo yo. Habrá que ir limitando luego un poco. Book. Ah, no estás aquí, estás en la siguiente. Book y... Aquí. A ver, que está la cosa jodida, Book, tío. So, my friend, have you found our killer? Not yet, but I will tell you what I have learned. Please. Investigación. Our assassin
could have gotten on the train at Vinkovsky disguised as a conductor, entered Ratchet's room, and killed him. Y eso lo hemos deducido un botón. Walked out through Madame Hubbard's connecting door. Esto estaba abierto, sí. Lost a button from his jacket. He had to wait for Monsieur Michel to be absent. Que fue a fumar. Too long. The train had left the station. He was trapped aboard. Indeed. He had opened the window to make it look that he'd escaped. Pero no lo tragamos. However, if he waited until the train stopped again due to snow, his footprints would have been found. Exacto. Y no había ni una huella. He's still among us. On the En el tren, sí, 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 sí. Así como te lo cuento. Class toilets. ¿Qué ha pasado? Now. All morning passengers have been complaining that the door is locked, so I went to check. I knocked, but no one answered. I didn't think I should open it without speaking to you first. You did well, Monsieur Michel. Lead the way. Que vamos a los cagódromos porque no se abren. I Vale. use my master key. Abra su... ¿Quién es ahí? But who is she? Is she alive? She is breathing. Then if she's dead, Ah. isn't she our murderer? That, my friend, is what we must find out. Esta es la mujer que estaba vigilando a Ratchet y a Héctor. Second Class. Joanna Locke. París, Gare de Lyon. Ha entrado en París. No, va a París. Ha entrado en Estambul. El Marmarais sí que sí estaciona, vale. A Ratchet, claro, lo vigilaba, sí, sí. Vale, un ticket. Miss, Está... can you hear me? She's breathing. Her pulse is strong. There is no sign of physical violence. This woman is sleeping very soundly. Y aquí hay algo. Ah, claro que no le he dado. Joanna Locke, traveling in compartment 105. Está viva. Sound asleep. Given her location, I would say she has been... Sí, eso es lo que estaba pensando yo, que igual es la que se ha tomado los tranquilizantes. At least it's not another murder on my train. Sí, claro, eso es lo importante, desde luego, que sea en tu tren. The train is, of course, full. Monsieur, the list I gave you indicates that Hildegard Schmidt shares her compartment. I will want to talk to her later. For now, we will concentrate on this. Miss. Hildegard Schmidt, vale. Let's return her to her more comfortable bed. Good idea. Pierre, locate this woman's room and fetch the doctor. Yes, sir. I will question her when she wakes up. Please, let me Sí, Pago, que lo importante es su postre, cierto. Su habitación. Locke's compartment is 105. I suggest we return her to her more comfortable bed. Yes, hopefully she will awaken soon. ¿Quién la va a llevar? Ah, ya la hemos llevado, entre todos. Vale. A ver. ¿Qué es eso? Aquí hay algo. Tea with white residue at the bottom. Pues eso es lo que le han echado entonces. No veo nada más, ¿no? Que luego no me deja salir. Ya estamos que no me deja salir. Me cago en la leche. Ya estamos. Resto de tranquilizantes, ¿sí? ¿Ahora qué? Si esto lo hemos visto ya. Resto de tranquilizantes. ¿La he bebido? Vale. Entonces ahora... Book. Déjame salir, por favor. Ya estamos. Otra vez. Pero si es que no veo nada. ¿Qué puedo darle? Ah, la maleta. Una maleta. Ahí. Vale. La maleta, porque he visto que hay un código. Y si no encontramos el código, pues no. ¡Ah, amigo! ¿Y eso? Y a esto le falta un botón. A briefcase and a wagon conductor's jacket. And the button is missing.
Vale, 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 vale. A esto le falta un botón. A ver. Y la maletín este... Claro, ¿esto como hostia lo averiguamos? Vale. O sea, tenemos que averiguar el número, ¿cómo? Hay que buscar la combinación, sí. Esa revista no se puede coger. Esto no se puede abrir. Aquí no hay nada. Book está en todo el medio. Esta muchacha no parece que haya nada. Joder, ¿cómo vemos la combinación? Claro que esto es imposible, vamos. Espera. Ese es... No, cállate, cállate, Book. Cállate, Book. Oh, cállate, que tengo que oírlo. Madre mía, cállate. Cállate, Sofamón. Bueno, ¿quieres callarte? No, that's mine. I never remember my passwords, so I make them easy ones. We really need to find... La madre que me parió. ¿Quieres callarte? If you need a break, I can ask Jean to make you some coffee. Mira, vete a tomar por saco. Vete, cállate. Silent like a mouse, please. I'm sorry. You're right. Madre mía. You need to... Te saco por la ventana, Book. Not utter another word. Not one. Que te calles. Another murder on the Orient Mi Express algo. in a moment. Madre que me parió. Qué climaca. Me estaba poniendo malo. A ver, ese le hemos dado. A ver. El 6. Este creo que lo hemos. Ese. Ay, la madre que me parió, colega. ¿Qué tío? Uf. Hostia, es policía. A ver. Detective de Berkshire. This badge says that Joanna Locke is an American detective with the Berkshire Police Department in Massachusetts. An American police officer? Oh. Vale. Joanna Locke. Sí parece que viene en su dirección normal. A ver. Her Vale. driver's license confirms her identity. She is American. These are fake IDs. It's certain. Sí, vamos. Si no, se ve que tienes tú una idea. La madre que me trajo. El gatito de peluche. The stuffed animal is the same as in the photo Sí. found at the crime scene. What a coincidence. Locke appears to have been investigating Monsieur Ratchet. Sí, por lo que fuera, sí. Aquí tiene una pistola. She has a gun. Come, Poirot. Criminals are often known to carry... Que es policía, Ratchet tío. was stabbed, not shot. But then why take it on the train? Porque es policía, lógicamente. A ver. Y aquí estaba Room 203 y está investigándole. Mademoiselle Locke seems very interested in our victim. Of course. She has studied her target. Possibly. Look, she's waking up. Thanks to you, I would not be surprised if our murder victim were also waking up. What? ¿Qué hablas por los codos, Book? O sea, eso es lo que ha querido decir. Yo ya te digo, estaba a punto de matarte cuando estaba intentando oír el ruidito. Oh, my head. What's all the yelling about? Who are you? Give me a good reason why you should not be in handcuffs. I can give you a reason. Whose handcuffs? Esa es una buena excusa, sí. You are Joanna Locke, mademoiselle? Yeah, yes, Joanna Locke. I'm a detective.
Berkshire, Massachusetts Police. I have found your credentials, mademoiselle. And I know who you are, Mr. Poirot. Then, if the introductions are complete, perhaps the explanations... Estaría bien, sí. I'll try. It's simple, really. I'm on the trail of a murderer. Joder, pues no se lo ha seguido bien. Eso no estaba en el libro, ¿ves? Esto es lo que yo decía que es como una parte alternativa al libro. It was my first time on a major case. It had been a month since Daisy Armstrong was kidnapped. The Armstrongs were desperate for some sign of hope. I was there only for paperwork, to fill in some blanks. Hay patinetes. Un columpio. Unas sillas. Vale, que acercamos el zoom no vale para nada. Un abridor. Ah, mira, sí. Ahí. A ver. Un mapa. A topographical map, often more important than a road map in these mountains. Un mapa topográfico, que es mejor y más importante, vale. Y aquí está Daisy Armstrong. Daisy Armstrong. The investigation is now part of a pile of investigations, and my captain sent me here just to dot some I's and cross some T's. Daisy es de una niña de 3 años, hija de John y Sonny Armstrong. Sí, ahora toca un poco la historia de la muchacha, sí, es un poco cambio. La víctima fue secuestrada en algún momento durante la tarde del 24 de febrero de 2019. El secuestro se produjo en la residencia de los Armstrong, donde se estaba celebrando un evento. La señorita Moreau, la niña de Daisy, descubrió su desaparición aproximadamente a las 11 menos cuarto. Se hay una escalera en la parte exterior de la ventana del dormitorio de la niña que fue utilizada para sacar a Daisy de la casa. La ventana normalmente está cerrada por dentro, fue hallada abierta. En el bosque cercano a la casa se hallaron marcas de vehículo con tracción a las 4 horas. Ningún invitado a la fiesta acudió en 4x4. La conocía. Después que las autoridades implementasen los protocolos correspondientes, los Armstrong siguieron las instrucciones que les habían proporcionado y pagaron el rescate de $1 millón el 1 de marzo del 2019. Entonces no ha habido más comunicación por parte de los secuestradores, que tampoco han entregado a Daisy. La investigación sigue en curso. Uf, eso pinta mal. Have 1 million read in 2-3 days. We will inform. We were to deliver the money. We caution you not to go public or tal. Vale. Queremos $1 millón en negros, ¿no? En 2 o 3 días. Y os informaré de dónde tendréis que dejar el dinero. Nosotros os estaremos vigilando para que no habláis ni en público o habléis con la policía. La niña está en manos seguras. Vale. John Aston, 38, con el retirado de las Fuerzas Armadas Británicas. Vale. Estábamos realizando un evento social para recaudar fondos para un museo local. Había muchas personas, incluidas algunas que no conocíamos de nada, y todos estaban muy ocupados. Entonces hemos gritado a Susanne, la niña de Daisy. Debían ser las 11 menos cuarto, 11 menos 10. Mi mujer y yo subimos a la habitación de Daisy. Susanne estaba llorando histérica. Daisy no estaba en su cama y en la almohada había una nota pidiendo un rescate. Esta es la madre. En la declaración, la última vez que vi a Daisy fue a las 10:30 aproximadamente, cuando subí a la habitación para ver cómo estaba. Me di cuenta de que Susanne no estaba allí, pero Daisy dormía plácidamente. Me senté con ella unos 10 minutos. Di por hecho que Susanne volvería pronto, así que regresé a la fiesta. Vale, y esta debe ser la niña. Ah, se ha borrado. Ah, vale. Registro de llamadas de los Armstrong y la señorita Moreau durante el día del secuestro. Vale. The phone record of the night of the kidnapping. The last call was for 911. The phone record of the night of the kidnapping. Ya. The last call was for 911. Al 911, vale. Vale, pues ahí no hay nada. No vemos más nada.
Toma declaración a la señorita Moreau. Y la familiarízate con el caso, vale. Pues venga, vamos para allá. Ah, esto planteado otra vez, vale. Pues quería mirar a ver si había alguna otra opción. Bueno. Esta muchacha sí corre. Pero no podemos salir de la zona esta. Aquí se supone que tampoco podremos pasar porque están los patinetes. Claro, los patinetes te impiden pasar. Es lo que tienen los patinetes. Así que entiendo que tendremos que ir directamente a la casa. No parece que haya mucho más que podamos hacer. ¿El señor Armstrong? Good evening. Es donde pide los patinetes. Yes. You're the detective they phoned about. Joanna. I Obviamente. don't remember you. I'm newly assigned to the case. It's about time more detectives were involved. My wife, Sonia, she hasn't been herself. Every ¿Y tú no? day is a waking nightmare for us. Ah, Tell sí. me you've uncovered something new. I'm here to speak to your daughter's nanny. There was a computer problem. Her earlier statement has been lost. Oh, I see. We had hoped. Well, do as you wish. I won't be far if you... Demostrando que la policía son un poco inútiles. O sea, vengo no porque haya descubierto algo, sino porque hemos perdido unos datos. La leche, colega. Fairy tale became a nightmare. Policías ineptos. Próximamente en Netflix. A ver. Un bigote. Shiny facial hair. The good news is that it's gold. 1 de 4. En el otro lado no he encontrado todos tampoco. Y había 2 habitaciones en las que podíamos entrar. No lo entiendo. Sympathy and support for the Armstrong family during this difficult time. Thoughtful, but never enough. What a dear child. Que no tienen otra foto que no sea la del conejo, ¿sabes? En todas partes la del conejo. No te digo, mira, ahí está. 50 millones de veces la foto del conejo. O del gato, o de peluches, o lo que sea. Vale, vamos a subir porque aquí abajo parece que no hay nada más. Va, contigo. Bueno, tú no eres... ¿Tú eres la madre? ¿O quién eres tú? Quiero hablar con alguien interesante, importante. Esta es la madre. Vale, voy a hablar primero con la madre porque con la última que tenemos que hablar es la otra, que hay que pedirla otra vez toda la confesión, o sea, toda la confesión, toda la... Ay, no me sale la palabra. La declaración, leches. Vale, yo quiero el bigote. No quiero el bigote. Ahí. Te lo has ganado. Vale. Ahí tiene un cómic de Batman. Ah, mira, un sol. Sí. Y el mismo gato. Madre mía, han reutilizado el gato y la foto un montón de veces. Vale, 44 minutitos llevamos bien. When is your baby due? Mrs. Armstrong? Sonia? I don't want to talk. I just want to see my daughter again. That's all that matters. Poor woman. I can't imagine how she feels. Pues echa polvo por lo que se ve, claro, normal. Baby on the way. I want to help, but I'm here to take the nanny's statement, and there are no words I can think of to ease Sonia's pain. Vaya, 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 vaya. Vamos a ver la niñera. Habitación colorida, o sea, soleada. Now here I am on a real one. Lyon, in France. What a lovely looking city. Gato. Y una niñera. Are you Susanne Moreau, Daisy's nanny? Yes? I'm Joanna Locke, a detective working on Daisy's case. Is there any news? I'm afraid not. How can I help you? I'm really sorry. I'm afraid I have to take your statement again concerning the evening of Daisy's disappearance. There was a computer problem. Your statement was accidentally deleted. Of course. I want to help any way I can. Sí, pues cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo. That night in your own words. The Armstrongs at the party.
to raise money for a museum, I think. Mrs. Armstrong is on her board. I was in charge of Daisy. I stayed with the little one all evening. No, a las 10:30 dice la madre que no estabas. Reading books to her. She couldn't sleep with all the noise and the comings and goings. El momento en que Daisy fue secuestrada. I was only gone 5 minutes to phone my mother. She's in the hospital. When I returned, Daisy wasn't in her bed. I thought she might have gone to look at the party, but then I saw the handsome note on her pillow. I screamed and screamed. I couldn't stop. Con 5 minutos que te fuiste. Madre mía. I was with Daisy all evening. Finally, she fell asleep. I didn't see anyone else or notice anything in particular. Joder. Vaya tela, ¿no? Do you have any idea who did this? No. I can't see who could have done such a horrible thing. The Armstrongs are such good people. Like my own family. Thank you for giving me your statement again. I'll get back to you if you have any questions. ¿Pero te has puesto tan nerviosa cuando te he preguntado si sabes quién podía ser? Susanne's statement, but her answers need some checking. Debo verificar sus respuestas. Nothing shocks me here. Score. 1 for the good guys. ¿What? ¿Qué ha pasado ahí? No sé lo que hemos hecho ahí. Vale. Los Armstrong celebraron una fiesta para recaudar dinero en un museo, si no recuerdo mal. La señora Armstrong forma parte de la junta directiva. Como soy habitual de esta clase de eventos, yo estuve al cargo de Daisy. Me quedé con la pequeña toda la noche jugando con ella, leyendo cuentos. Le costaba dormir todo el jaleo que había. No estaba allí, pero Daisy dormía plácidamente. Me senté con ella unos 10 minutos. Daisy dice que se fue 5. Regresó a la fiesta. Vale. Nothing shocks. Everything looks okay. This That's it. No rookie mistake there. ¿Qué ha pasado? ¿Ya está? ¿What? ¿Ya está? O sea, ¿solo teníamos que mirar eso? A ver, vamos a hablar otra vez con esta Moreau, que aquí hay algo que no me cuadra. Nada, no, entonces... Corroborar las historias. ¿Cómo lo hacemos? Ah, bueno, espérate, vamos a hablar con... A ver. Llevamos 48, sí, creo que nos da tiempo a hablar con la madre. A ver. Sí, tenemos que hablar con la madre, sí. Enseña la foto de ella. Let me show you this. Daisy, my little Daisy. I miss her so much. How good it is to see her face. I can't imagine the pain you're feeling right now. She loved her little stuffed animal, Fluffy. She took him everywhere. No, ya, eso. Took it as well. Doy fe. They didn't have to. That means they wouldn't hurt her, doesn't it? Every lead will be followed up. You have my word on that. Thank you. I shouldn't lose hope. Somehow. I know it isn't my case, but I just made a promise, and I mean to keep it. A ver. Do you know where I can find Miss Moreau? She's in her room. Last door on the left. Y le estamos preguntando si ya sabemos dónde está, pero vale. Tell me about the night Daisy was taken, especially anything about your daughter and Susanne Moreau. Apart from seeing to our guests, I took a moment to check on Susanne and Daisy in Daisy's room. Susanne wasn't there, but Daisy was asleep. I sat with her for 10 minutes or so. Susanne didn't return while I was there, but there's no reason for her to sit there all night when Daisy is asleep. I went back downstairs. Vale, tú dices que fuiste y la otra dice que estuvo toda la noche con ella. Of course. Anything I can do. Okay, the stories Sonia and Suzanne tell don't match. I should recheck my file and track Suzanne's movements. Vale. A ver. Susanne Moreau.
¿Cuánto? De 11:41 a 11:53. Ah, eso ya no fueron 10 minutos. No, espérate. De 22:11 a 22:45. Eso ya es mucho tiempo. ¿No? Ha llamado 2 teléfonos diferentes. Uno por la mañana y otro por la tarde. Everything looks okay here. Nothing shocks me. That is not Ese exactly es. what Suzanne told me earlier. Suzanne was on the phone more than 5 minutes. Bastante más de 5 minutos. Tuvo 35 minutos casi. Good detective after all. Tuvo casi 35 minutos. O sea, que tendremos que hablar otra vez con la señora Moreau y que nos diga, oye, que has estado media hora. O sea, me estás aquí intentando vender la moto. Tú, venga. If I understand you correctly, you left Daisy when she was not asleep? The party was very loud. Daisy was too wound up to sleep. I read her a Motley Mule detective story to try and put her to sleep. Daisy finally fell asleep. Right before Motley Mule solved his case in the book I was reading. I had to make a quick phone call. No more than 5 minutes. But when I came back, Daisy was gone. ¿Me estás mintiendo? Are you sure you were only gone for 5 minutes? 5, 6, what does it matter? It was very quick. El registro de llamadas. You were only away 5 or 6 minutes, but Mrs. Armstrong says she was alone there more like 10 minutes. And the phone record shows that you stayed on the call for more than 30 minutes, way longer than you said. My mother is extremely ill. It's difficult for me. I may have lost track of time. When I came back, Daisy had disappeared. Ya te digo, me quería engañar, el You aviso. have to be precise, Suzanne. A little girl's life is at stake. Why are you doing this? I didn't do anything wrong. I would never hurt Daisy. I need to check Suzanne's story. She's panicking. ¿A qué le tiene miedo? I should see if the Armstrongs can confirm what Suzanne told me. O sea, lo de la madre. Vale, tenemos que hacer la pregunta, pero no sé si ha hecho punto de guardado, me cago en la leche. Bueno, de todas formas se supone que podemos guardar aquí nosotros. Bueno, si no hablamos con la madre y supongo que hará luego el punto guardado. Esta mujer nos dirá. A ver. I spoke with Suzanne. She was phoning her mother. That's why you didn't see her when you went to check on Daisy. Yes, her mother. I tried to call the poor woman earlier that week, but the hospital said she's been in a medically induced coma for more than 2 months. ¿Que llevan coma 2 veces? Her mother. But she would have known her mother was in a coma. Me está vendiendo la moto la tía esta, la Susanne esta. Mira, ahí ha hecho el punto guardado. Lo vamos a dejar ahí, pero vamos a dejar ahí porque se nos va de tiempo. Pero vamos, yo iba a la Susanne esta, le daba 2 galletones y le decía, te estás riendo en mi puñetera cara. O sea, que está tu madre en coma y cómo coño has hablado con ella. A ver, pero vamos. Bueno, gente, aún así espero que aunque Susanne usa vende motos, como dice mi compañero Albinus, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos el miércoles, iba a decir miércoles. Nos vemos el miércoles con la gente que miente mucho, sí. Con gente que miente mucho. Y a ver si le hacemos a esta muchacha que nos diga la verdad. Así que el vídeo se subirá en YouTube. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si dais like o compartir se agradece. Y si no os habéis suscrito tanto aquí como en YouTube, también se agradece. Así que sed buenos y hasta la próxima.